Muy buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a iniciar nuestra clase programada para la fecha y como es rutina, por favor, para evitar que exista alguna falla técnica, si me escuchan claramente y tenemos el video y audio, obviamente, sus manitos ok para continuar con la clase. Licenciado, buen día. ¿Cómo está, señorita? Buen día. Buenos días. Estaba con este problema desde allá las anteriores clases, poderme comunicar con su persona. A ver, Tenemos, a ver, el primer parcial habíamos dado y evidentemente que habíamos tenido quizás algunos problemas con ese examen, Licen. Y lamentablemente yo en ese examen he tenido un poquito de retraso con minutos míos de mandarlo. Licenciada, quisiera pedirle por favor que considere, y creo que no soy la única en este caso que ha mandado con ese problema. ya, vamos a ver, porque de todos modos un examen se anula. Vamos a ver en función cómo dan los demás parciales, para ver alguna manera de darles una manito. Ah, ya, licenciada, muchas gracias. Listo. Bien, entonces vamos a continuar primeramente con nuestro tema, hasta donde se puede, luego vamos a hacer un break. ¿Sí? ¿Quiere hablar alguien? Bien. A ver, vamos a continuar como les dije. No. Sí, adelante. Buen día, adelante. Bueno. Bien, como les decía, vamos a continuar nomás con nuestro tema y luego vamos a avanzaremos un poco y luego vamos a entrar en tocar algunos puntos ya concernientes a la materia, ya el tema de nuestros exámenes, como han indicado, el trabajo práctico de semestre, los grupos, etc. Pero para no quedarnos atrás, vamos a avanzar un poquito en nuestro tema, por favor, jóvenes, ¿ya, señorita? Bien, habíamos estado hablando ahora de un tema muy importante que les había dicho y que está muy relacionado con el perfil del administrador de empresas, que es la legislación laboral o del trabajo. Y esto significa de que aquí vamos a identificar todas las obligaciones, derechos que tiene el trabajador y el empleador, como habíamos indicado, porque cuando salen ya al campo laboral, no van a ir a trabajar ustedes solitos, ¿no? Van a ir a una empresa, a una institución, a una organización, a una entidad en términos generales, donde existen, ¿no?, patronos y obreros, si vale el término, trabajadores de todo tipo, de todo perfil profesional, y dentro de estos efectivamente están los que administran las instituciones o las entidades, y obviamente ahí estamos llamados nosotros como administradores de empresas. Y por ende nosotros también, como administradores en su momento, respondemos ante otro tipo de autoridades o dueños, socios, que de alguna manera ese es el ciclo, ¿no? El ciclo de la legislación laboral, ¿no?
En ese entendido, habíamos estado hablando de muchas obligaciones, derechos, que obviamente este conjunto de normas va en favor de, siempre va en favor de, un segundito, vamos a... Siempre va en favor del trabajador, ¿no? Siempre va en favor del trabajador. En ese entendido, ya al hablar esa relación obrero-patronal, hablamos justamente de un contrato. Tiene que haber un documento, aunque hoy en día el solo y simple hecho que te digan, bueno, quieres trabajar, empieza desde hoy, es ya un contrato verbal, ¿no? Que tiene su efecto legal ante la sociedad y ante las normas, ¿no? Pero, entrando a nuestro tema, dice la clasificación de los contratos de trabajo. A ver, vamos a ir viendo todos los tipos de contrato que existe en nuestra región, si vale el término, en todo el territorio boliviano, ¿no? Y que dice que de acuerdo al reglamento de la Ley General del Trabajo, decreto supremo, ¿no? No es derecho supremo, por favor, un errorcito. 2 del 23 de agosto de 1943, se tiene la siguiente clasificación. Primero dice contrato individual de trabajo, ¿no? De acuerdo al artículo 5 de esta misma ley, el contrato individual de trabajo es aquel en virtud del cual uno o más personas se obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras personas, en este caso. De acuerdo al artículo 6, el contrato individual de trabajo constituye la ley de las partes, a reserva de que sus cláusulas no impliquen una renuncia al trabajador a cualquiera de los derechos que le son reconocidos por las disposiciones legales y por los contratos colectivos. A falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. ¿No? Estamos entonces primero viendo una forma de contrato individual. Y puede ser entre una o más personas, pero es un contrato en el cual efectivamente tiene que especificar en todas sus cláusulas las personas que intervienen, el objeto, el plazo. No vamos a ir viendo más adelante esos detalles que debe contener un contrato. ¿Qué más dice? En su artículo 7, el contrato individual de trabajo deberá contener por lo menos los siguientes o las siguientes estipulaciones. Lo que les decía, ¿no? Nombres de las personas que intervienen, ¿no? Las generales de ley, si queremos entenderlo desde ese punto de vista: edad, nacionalidad, estado civil, domicilio, etc., ¿no? Naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado, ¿no? Dónde va a ser, qué va a ser. Determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, de obra, por tarea o destajo por dos o más de estos sistemas. No, en otras palabras, efectivamente la Ley General del Trabajo, y lo vamos a ver más adelante, nos estipula ya un tiempo definido de jornada laboral, que es 8 horas. Pero a este respecto, dependiendo de la naturaleza del trabajo, obviamente, de la empresa, de la entidad, se exige puestos de trabajo que no solamente sean las 8 horas, sino inclusive puede 12 horas, etcétera, o a la inversa, simplemente medio tiempo, media jornada laboral. Lo que sucede en el sistema
académico. Tenemos docentes a tiempo completo, que obviamente por lógica se sobreentiende que son las 8 horas, ¿no?, diarias. Y, perdón, tenemos docentes a medio tiempo o tiempo horario. Incluso que estas dedican ese tiempo, esa jornada de trabajo, desde 1 hora hasta 16 horas semanales. ¿No? En otras palabras, medio tiempo, media jornada. Es un poco especial y complejo este tema, ¿no?, que lo podemos ir también ampliando y desglosando. Pero para poder entender, ¿no?, hay que estipular el tiempo de trabajo, ¿no?, tipo de trabajo. Cuando hablamos de destajo, ¿no?, es por horas, por trabajo realizado. También al hablar, dice, de tiempo o de obra, a veces existe contratos donde es por producto, ¿no? Y el señor puede amanecerse, ¿no?, puede estar así todos los días de la semana, pero en 3 meses, 90 días, etcétera, dependiendo del tiempo, tiene que entregar el producto terminado, al cual se ha comprometido, ¿no? Puede ser un producto, una consultoría, un proyecto de todo tipo de naturaleza, ¿no? Otro elemento, el monto, ¿no?, y la forma de pago, el periodo, ¿no? Le vamos a pagar semanal, quincenal, mensual, trimestral, ¿no? Pero es por norma, por ley, generalmente en las instituciones públicas es mensual, ¿no? El plazo del contrato, ¿cuánto tiempo va a durar? Lo que les decía, puede ser 90 días o 3 meses, ¿no? 5 meses, 6 meses, 1 año, ¿no? 2 años, dependiendo también del tipo de contrato. O puede ser un contrato indefinido, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Un contrato indefinido es que no tiene fecha de caducidad, si vale el término. Y ahí están todos los trabajadores de planta dentro de las instituciones, ¿no? Lugar y fecha, dónde se va a realizar el mismo, o dónde se va a celebrar el contrato. Y en algunos casos dice inscripción de los herederos, con indicación de los nombres, edad. Casi poco se hace de este tipo de elementos, o sea, este elemento no se toma muy en cuenta en estos últimos tiempos, pero la necesidad en la que vivimos hoy, bueno, hace de que sí o sí tengamos que colocar también este aspecto, ¿no? Ya que por norma, cualquier familiar tiene el derecho de pedir lo que por ley le corresponde, ¿no? Y aquí, ¿no?, vemos un modelito, un contrato, un ejemplito. Y este no es único. Existe una infinidad de modelos de contratos, porque todo está en función de la naturaleza del contrato, de la actividad de la empresa o de la institución o la entidad, si vale el término, ¿no? No es un contrato único que hay que acomodar a todos, ¿no? No, pero sí, efectivamente, tiene que tener estos elementos todo contrato, mínimamente, ¿no? Dice por la forma de excepción, puede ser expreso, ¿no?, de acuerdo a las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito, ¿no? Como les decía hace rato, alguien contrata ya simplemente de palabra, el otro ya adquiere el derecho, ¿no?, de ser trabajador y puede exigir hacer cumplir ese derecho, ¿no? Tácito, dice, la relación del trabajo entre empleador y trabajador sin estipulación expresa. Bueno, a veces existe eso, ¿no? Cuando uno contrata albañiles, cocineras, qué sé yo, un cuidador, y en otro tipo de casos
simplemente se le dice, señor, usted va a estar aquí, nos va a cuidar y punto. O va a dedicarse a preparar los alimentos, ¿no? Específicamente, sin mucho detalle, ¿no? Y efectivamente, con tantos problemas que se han visto en el pasado de toda índole, en todo ámbito, efectivamente más conviene realizarlo o realizar contratos escritos, ¿no? Donde estén estipuladas todas las condiciones, ¿no? Y obviamente eso nos da la garantía de que en algún momento se pueda rescindir contrato por incumplimiento de deberes o funciones. Entonces eso coadyuva, ¿no? Pero cuando no existe nada expreso, no hay nada escrito, ¿no? Entonces efectivamente se nos genera un problema. Ahora, por el tiempo de duración, dice contrato de prueba por tiempo fijo, indefinido, eventual, ocasional, de temporada. A ver, iremos viendo cada uno de estos. Dice contrato de prueba. Tiempo de duración máxima de 3 meses, 90 días, se puede dar por terminado en cualquier momento y no se paga indemnización. Tiene que ser por escrito. Generalmente las empresas privadas oscilan por este tipo de contrato de prueba, ¿no? Mínimo 90 días, 3 meses. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se valora, se identifica el desempeño del trabajador, ¿no? A un principio en una convocatoria puede ser que el señor tenga todas las habilidades, tiene toda la experiencia, tiene toda la predisposición, etc. Pero ya en cancha, como se dice, el término vulgar, ya en el lugar del trabajo es otra cosa. Entonces ahí ya efectivamente se ve el verdadero desenvolvimiento, el verdadero desempeño, ¿no? La verdadera utilización o aplicación de sus habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias, ¿no? Todo lo que se pueda ver del trabajador. Y en ese tiempo se valora. Si por ahí todo ha sido pantalla, entonces en la práctica se verá, ¿no? Un vendedor, récords de ventas, etcétera, etcétera. Lo ponemos en práctica y no vende en un mes ni un producto. ¿Qué le está pasando? O sea, no es un buen vendedor, ¿no es cierto? Pero tiene un historial de récords de ventas en otras empresas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, por eso es de que generalmente en la empresa privada se estila por hacer este contrato de prueba. Pasa ese tiempo y por ahí esta persona efectivamente rinde, ha cumplido, ha llenado las expectativas de las autoridades o de los propietarios, de la parte patronal, o entonces se hace un contrato ya incluso indefinido a plazo fijo, ¿no? Dependiendo cómo queremos y qué necesidades tenemos. Por ahí solamente yo necesito por 2 años ese puesto de trabajo, ese cargo. Entonces yo no le puedo dar un contrato indefinido, ni por chiste, ¿no es cierto? Entonces le tendré que dar un contrato a plazo fijo. Pero vamos a ir viendo eso poco a poco. Vamos a explicar cada uno de estos, ¿no? Y los casos en los que se da. Entonces, en este primer punto, contrato de prueba, generalmente se oscila en las empresas privadas para poner, ¿no? Si vale el término, en prueba, como su mismo nombre lo dice, a las personas o a los empleados, a los trabajadores, para que puedan demostrar su capacidad, su desempeño, ¿no ve? Cumple, excelente. No cumple, bueno, lo siento, se le agradece. Para ese tipo de
casos se aplica este contrato. En las empresas públicas generalmente no hay eso. Ustedes saben muy bien que en la empresa pública, lamentablemente, pese a que existe la ley 1178, sus procedimientos administrativos de contratación de bienes, servicios, contratación de personal, etcétera, etcétera, no se cumplen en algunos puntos, especialmente en el tema de los trabajadores. Gana un partido político y bueno, entra la gente que ha trabajado con ese partido. Sin tiempo, sin plazo, sin prueba, sin perfil, ¿no? Obviamente son casos que se dan. Entramos al otro. Contrato por tiempo fijo, ¿no? Dices, el periodo de duración es como un año mínimo, ¿no? Plazo fijo, siempre hablamos, ¿no? Podemos dar por un año, 2 años. De tal manera de que sabemos por qué tiempo simplemente va a estar. Como les decía hace rato, yo voy a necesitar un ingeniero mientras se termine de hacer la construcción. Luego ya no voy a necesitar ese ingeniero. ¿Cuánto tiempo nos falta? Vamos a terminar en 3 años. Bueno, por 3 años un buen ingeniero. Y hasta ahí termino, porque después yo, ¿qué voy a hacer con el ingeniero? ¿No ves? Si tengo una empresa constructora, por decir. Luego voy a necesitar arquitecto, un diseñador para que me lo haga todo el diseño de la infraestructura. ¿Qué tiempo? El señor va a estar un año, listo, ¿no? Pero cuando ya tenemos conocimiento de las personas, ¿no? O sea, no voy a estar haciendo la prueba de 3 meses poniendo, a ver, fíjense, tenemos que tener aquí una secuencia lógica, ¿no? Y obviamente una reacción lógica. Si yo necesito un diseñador, no voy a estar improvisando a uno nuevito que cómo lo hará, no sé, yo no conozco su trabajo, le voy a estar dando 3 meses, por ahí me lo mata. ¿Cuánta plata voy a botar? Voy a gastar en vano, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de contratos a plazo fijo, ya es cuando existe una persona que tiene experiencia, conoce, y dirán, llámenmelo al arquitecto X, ese es macho, háganle contrato por 2 años o un año, porque vamos a hacer el diseño de toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, estos tipos de contrato están en función de la naturaleza del trabajo. Y obviamente los contratos de prueba, como les dije, cuando estamos empezando, pues no hay personal, no conocemos o son nuevos, hay que empezar a ponerse en prueba. El fijo efectivamente ya nos da un tiempo mucho mayor, como dice, a un año, pero también cuando ya conocemos a esta persona y estos casos, ¿no? Está llegando fin de año, ahorita vamos a entrar a eso. Otro, contrato por tiempo indefinido. Su duración no está determinado ni por el convenio de las partes, ni por la naturaleza de la obra, ni por la ley. El contrato dura mientras no se ponga fin por el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Vamos a explicar más adelante, ¿no? Cuando se le saca intempestivamente a una persona y tenemos que pagarle sus sueldos adicionales, ¿no? Lo vamos a explicar a detalle. Entonces, el indefinido es cuando efectivamente el señor ya es de planta y no se lo puede mover, es inamovible, pero todo depende. Todo depende. Como les había dicho al principio de este tema, el trabajador tiene el 99.9% de ganar ante cualquier contienda judicial laboral, ¿no? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Ese 0.01% se puede dar cuando éste incumple sus funciones y obviamente dependiendo a las cláusulas estipuladas en su reglamento interno de personal. Ahí toda institución tiene, ¿no? Donde dice, si incumple estas cosas, bueno, su castigo, primera sanción, llamada de atención verbal, llamada de atención escrita, sanción de 1 día, sanción de 2 días, 3 días, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días, inicio de proceso. Fíjense, miren, es con unas 10, 15 faltas,
para que podamos despedir a un trabajador. Y si no se hace uno por uno, por eso se pierde, ¿no? Entonces tiene que hacer en función de esa normativa. Entonces, cuando uno adquiere este contrato por tiempo indefinido, no tiene fecha de caducidad, es hasta que se jubile, si vale el término, ¿no? Por ejemplo, en la institución pública han salido normas de que el trabajador 60, 70 años, llegando a los 80 y sigue y no quiere jubilarse. Perdón, ¿por qué? Porque obviamente tiene deudas y su sueldito tiene que ir a cubrir esas deudas. Pero en realidad vemos que toda persona, por la misma naturaleza, tiende a reducir las capacidades que tiene, ¿no? Su rendimiento en todos sus sentidos. Disminuye la vista, el audio, la memoria. Obviamente son extremos, pero fíjense, y eso para la sociedad, efectivamente, para el Estado es una carga. Y por eso en algún momento ha sacado una disposición que dice, bueno, los señores a partir de los 60, 65 años, en varones y 60 mujeres, 56 creo que es ahora mujeres, se jubilan. Se jubilan. Hay una ley, así que usted no puede estar hasta que se muera aquí en el trabajo. Entonces, en algunas instituciones se hace cumplir, como es en nuestra universidad. Antes de entrar a nuestra universidad, hay efectivamente profesiones que más bien mientras más experiencia, más mayores, disculpen, sean las personas, rinden de mejor manera por toda la acumulación de conocimientos en su vida. Un médico, por ejemplo, obviamente no vamos a llegar a extremos que está sobre los 80 y pico, ¿no? Aunque yo he visto médicos muy buenos que diagnosticaban y daban un tratamiento que ningún otro lo hacía. ¿Por qué? Porque ha logrado acumular un conjunto increíble de conocimientos. Un docente, mientras más experiencia de trabajo tiene, mejor explica, enseña sus vivencias, la aplicabilidad de la norma, de la teoría, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a un portero, pongámosle, vayámonos a un extremo, ¿cierto? Ahí más bien yo sí o sí necesito una persona joven, dinámica, que esté con 5 sentidos activos, corpulento, qué sé yo. No necesito un viejito, un jovencito que le pueden empujar y lo meten al pobre en cualquier situación de arremetida que exista, ¿no ve? Entonces, efectivamente, el contrato de trabajo indefinido, estamos entendiendo de que es hasta que se jubile, ¿no? Nos hemos salido un poco del contexto, hasta que se jubile. Y obviamente, como les decía, hay normas que regulan un poco ese tema, ¿no? En tema docentes, lo que les decía, la ley ampara a docentes y a los médicos, al sistema de educación, que no son las únicas dos profesiones que no se les puede obligar a que se jubilen. Después, cualquier otro perfil cumple sus 60, 65, ya puede jubilarse, ¿no? Es la única forma de desvincularse, si vale el término, o romper este contrato de tiempo indefinido. O tal vez que haya fallecido, o que ya tenga incapacidad física, algún problema, etcétera, ¿no? Que también son causales para que pueda quebrantarse este tipo de contrato. Porque después es hasta que la persona decida, ¿no? Otro contrato eventual, dice. Y son aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, ¿no? A ver, un caso les voy a comentar ahora. Necesito yo habilitar 20 cajas para matricular a estudiantes nuevos en la Universidad Tomás Frías. ¿Por qué tiempo? 3 meses, ¿ya? Ese es un contrato eventual. Se les hace un contrato eventual por 3 meses para que puedan hacer específicamente ese trabajo. Por eso es eventual.
similar al de temporada, que vamos a verlo más adelante, que también está relacionado con esta, son casi similares, ¿no? Pero que tienes este tipo de contrato puede durar hasta un año. En cambio, el de temporada, que lo vamos a ver, dice este contrato es de tipo ciclo, es decir, para una temporada del año, el tiempo de duración es más de un mes y menos de 3 meses. Fíjense, es el tiempo. Pero también son temporadas. Está llegando fin de año, necesito 2 auditores para que me hagan auditoría interna por 3 meses, ¿no? Y eso es la temporada. O igual puedo ver el tema de matriculación de estudiantes. Necesito 20 cajeros, 20 personas que hagan las inscripciones. Solamente por 3 meses. Es la temporada, porque es temporada de inscripción. ¿No ve? Entonces, fíjense, son contratos que de alguna manera coadyuvan también a darle legalidad a la relación obrero-patronal, ¿no? Contratos menores a 90 días, en otras palabras 89, no tienen el tema de sus beneficios sociales. Por eso muchas empresas a veces también hoy en día que no tienen muchos recursos para no generarles el pago de beneficios sociales, que lo vamos a ver más adelante, bueno, simplemente hacen contratos de 89 días, luego les hacen descansar otros 3 meses, porque si no, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, 3 contratos continuos o 6 discontinuos ya puede ser considerado como un contrato a tiempo indefinido, ¿no? Eso dice la norma, entonces por eso muchas empresas se cuidan. Ahora, el sector salud, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Está haciendo contratos eventuales a los médicos por un año y luego, gracias. ¿Por qué creen que se quejan tanto? Dicen, no nos dan ítems de plan, solamente nos dan ítems eventuales. Queremos que se nos trate igual, ¿no? Su reclamo eterno de estos últimos 4 años, creo, de los médicos. Pero obviamente también estos médicos, disculpen si ustedes tienen parientes, ganan bien y trabajan porque la ley les permite en 2 o 3 lugares. Y si son especialistas, ganan la plata que quieren, ¿no? Entonces, efectivamente, este sector, por ejemplo, es especial, ¿no? Pero también podemos ver, perdón, también podemos ver el tema de que dentro de estos contratos, ¿no?, eventuales de temporada, ¿no?, son ocasionales, si vale el término, que viene ahí específicamente otro tipo. Dice aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias cuya duración no excederá de 30 días en un año. Va a haber un concierto, necesitamos contratar personal de seguridad, ya listo. Por una semanita, días. ¿Ves? Son contratos ocasionales, mínimos, que también efectivamente se dan. Ahora, al hablar de este tipo de contratos, y obviamente vamos a ir viendo muchos más ahí que efectivamente es parte de esta normativa. Como les decía, muchas empresas oscilan en hacer eventuales porque no te genera el contrato indefinido. El contrato indefinido, ¿qué es lo que te genera? Te genera beneficios sociales. Igual los eventuales te genera beneficios sociales, pero ¿cuál es la diferencia? De que el indefinido a plazo fijo ya tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a ser parte del sindicato, tiene derecho a recibir sus ¿cómo se llama? Canastones o beneficios de su sindicato. Tiene beneficio de hacer su reconocimiento de años de antigüedad. Esa es la diferencia de un trabajador, de un contrato a plazo indefinido.
Un eventual no tiene derecho a vacación, no tiene derecho a hacer reconocimiento de años de antigüedad, no tiene derecho a ser parte del sindicato, no tiene derecho a sus canastones. Fíjense, entonces hay esa gran diferencia y obviamente por eso existen esas luchas de algunos sectores que obviamente, en este caso un ejemplo que les digo, del sector salud que desea estar dentro de esta Ley General del Trabajo. Siempre dicen, ¿no? Queremos estar a plazo fijo dentro de la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, estos tipos están en función de la naturaleza de la actividad, ¿no? Del puesto o del cargo dentro de una institución, entidad, empresa, etc. ¿Qué más nos dice con respecto a esto? En su artículo 8, cuando fuera retirado el trabajador por causa ajena a su voluntad, el patrón estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, ¿no? Como les dije, vamos a ver más adelante ese desahucio. Como aquí algo ya estamos adelantando. ¿Qué dice? En el Decreto Supremo 110, etcétera. Artículo 1, retiro voluntario. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora o del trabajador. En caso de producirse el retiro voluntario, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de 15 días. Hoy me retiro o me voy a retirar el 20 de marzo. El 20 de marzo, a partir de ahí 15 días, ¿no? ¿Para qué? Para que se me pague todos mis beneficios sociales, ¿no? Aguinaldos por duodécimas, ¿no? Vacaciones si corresponde, ¿no? Y eso también lo vamos a hacer los cálculos, para más adelante se van a listar sus maquinitas de calcular. ¿Qué más nos dice? En caso de que el empleador incumpla, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizados en base a las UFBs, más una multa del 30% del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Si pasados los 15 días no me pagan mis beneficios, yo hago mi representación legal y la empresa me tiene que pagar, o la institución, por ciento más. Y si no, pueden venir a embargar nuestros bienes, o en este caso de la empresa, hasta que paguen ese 30%. Por eso, alguien se jubila, antes de que se jubile, primero ven si hay platita para pagar o no. Es lo que sucedía generalmente en nuestra institución y en muchas otras instituciones. Estamos hablando de la universidad. Quiere jubilarse algún administrativo, algún docente, primero iban a preguntar si hay plata para pagar sus beneficios. No, no hay plata, entonces sigue trabajando, espere. Y no podían jubilarse por ese motivo también, ¿no? Porque no había plata, porque si incumplía, se corría el riesgo de pagar 30% más. Imagínense, eso es harto, uno que se jubila con 100,000, 200, 300, o lo que sea, más el 30% realmente es un daño económico a la institución. Y eso puede generar responsabilidad a las autoridades, ¿no? ¿Qué más nos dice en su artículo 9? No habrá lugar al desahucio ni indemnización. ¿Cuándo? Cuando perjuicio material causado con intención en las máquinas, productos o mercaderías. Fíjense, vamos a ir viendo aquí algunos elementos que cuando un trabajador puede perder todos sus beneficios, puede ser votado sin derecho a nada. Ese 0,01% que les dije está aquí. A ver, vamos a ver. Perjuicio, ¿no? Va a arruinar las máquinas, etc. Revelación de secretos. Por eso siempre nos manejamos bajo el principio de confidencialidad. Usted sabe muy bien de que, hasta en películas vemos, ¿no? Cómo la información se paga millones para que pasen una cierta documentación relacionada a planos, etc. Se hacen pillar, chao, afuera, sin derecho a nada, ¿no? Omisiones o imprudencias que afecten a la higiene y seguridad industrial, ¿no? Un descuido de esos
alguna imprudencia, sin querer que arruine, ¿no? Ya está también tipificado. Inasistencia injustificada de más de 3 días consecutivos o más de 6 en el curso de un mes o discontinuos, ¿no? Eso quiere decir de que una persona se ha faltado 1, 2, 3 días, ya eso es retiro voluntario. Si ha sido 6, igual, salvo que esta persona haya estado enferma y diga, no, yo estaba enfermo o enferma y aquí está mi baja médica. Ah, bueno, no puede hacer nada, ¿no? Por eso hay consultorios que venden certificados médicos, todo, ¿no? Nadie está libre de cualquier situación, uno puede tener problemas, puede pedir permiso, puede pedir licencia, eso es otra cosa, pero injustificado, eso es también ya motivo de despido. ¿Qué más? Incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo, ¿no? No cumple sus funciones, ¿no? El mismo retiro voluntario, ¿no? Si se ha retirado antes de lo debido, no tiene derecho a su indemnización. Peor desahucio. Abuso de confianza, robo, hurto del trabajador, vías de hecho, injurias, conducta inmoral, ¿no? Abandono en masas de trabajo, siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimidación de la autoridad competente. Son varios elementos que incluso son hechos de manera general. En cada reglamento interno, como les decía, de personal, se amplía cada uno de estos puntos más y obviamente son los que tenemos que ver con sumo detalle cuando realmente algún trabajador está incumpliendo, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver un videito, creo que, no sé si estará habilitado, ¿no? Pero igual les voy a dejar esto en WhatsApp para que puedan verlo, ¿no? Y aquí estamos hablando, ¿no?, del retiro. Y dos elementos, el trabajador y la empresa. Puede haber un retiro voluntario o un retiro forzoso. Cuando existe un retiro voluntario, puede ser con preaviso, ¿no? No hay desahucio, sin preaviso, la empresa paga su sueldo. Forzoso, dice, de igual manera con pre o sin preaviso. Dice no hay desahucio, anticipación 3 meses, todos los beneficios. O sea, cuando nosotros, de igual manera, cuando existe un retiro voluntario, por más que sea así, si esta persona es de planta, tiene un contrato fijo, tiene todos los beneficios, ¿no? Ya sea, hoy en día cambia bastante, ya sea voluntario o forzoso, igual tiene sus beneficios, salvo que este haya salido con algunas de las causales descritas anteriormente, ¿no? Pero ¿qué es el desahucio? Aquí ya tenemos algo para que se pueda entender mejor. Dice, el pago del desahucio se mantiene de la misma manera que de costumbre si la persona es retirada intempestivamente de su fuente laboral, ¿no? O sea, yo a la fuerza le saco, les retiro. Entonces, se le paga su desahucio, que corresponde, dice, al desahucio 3 sueldos en base al promedio del total ganado en los últimos 3 meses, ¿no? Y dice, si la persona se retira por su propia voluntad, el desahucio no es aplicable, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hacemos el cálculo de beneficios sociales para un trabajador, hay que ver si ha sido retirado de manera forzosa o si ha sido voluntario. Si ha sido voluntario, efectivamente,
no aplica. Pero si yo le he retirado a la fuerza porque ha hecho algo malo, qué sé yo, como les decía, hasta pierde todos sus beneficios, dependiendo qué ha incumplido, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo todos estos aspectos, en algunos ejercicios que vamos a hacer más adelante, cálculo de beneficios sociales, cuándo corresponde, no corresponde y cómo se calcula, ¿no? Para que tengan conocimiento. ¿Qué más nos dice? El trabajador, en caso de encontrarse en servicio militar o forme parte de las reservas movilizadas, conservará su empleo sin derecho a remuneración. Es algo similar a ver, yo me acuerdo, no solamente los que están en servicio militar, sino, por ejemplo, cuando tienen algún cargo diplomático. Por ejemplo, a ver, yo me acuerdo hace años, hubo un docente de Derecho, fue diputado, y bueno, seguía siendo ahí docente, pero no le pagaban porque ganaba como diputado, ¿no? Hasta que termine su gestión. ¿Por qué? Porque no quería incurrir en lo que es la doble percepción, y eso obviamente también está penado por ley. Y de la misma manera dice que los que se encuentran bajo bandera incluso, ¿no es cierto? Alguna vez los hombres, los jóvenes que han hecho servicio militar me van a entender aquel, están protegidos, ¿no? Y obviamente cuando existen situaciones especiales que requieren para que hagan servicio militar y obviamente están trabajando, la ley los protege, ¿no? Dice, los contratos de trabajo se suscribirán en papel común sin el uso de timbres por tratarse de actos de servicio social. Claro, no es como, por decir, a veces en la universidad necesitamos hacer cualquier trámite, tiene que ser en hoja membretada, tiene que tener timbre de 21, etcétera, ¿no es cierto? O antes para presentar un memorial al juzgado, igual y tiene que ser en memorial con un abogado, con timbres, ¿no? En este caso el contrato se lo puede hacer en cualquier papel normal, ¿no? Obviamente que tiene que tener sus copias, copia para el empleado, para el empleador, ¿no? Para el archivo, etcétera. Dice, a la terminación de los contratos y a sola solicitud verbal, el patrono otorgará en papel común una certificación de trabajo que exprese la fecha de ingreso, salida, clase de trabajo, las causales del retiro, ahí un errorcito, por favor, la conducta del trabajador, etc., ¿no? Entonces, bueno, bien, vamos a ver, a quedar aquí, antes de entrar en contratos especiales de trabajo, ahí vamos a quedar, ¿ya? Que es otro campo, para también dedicar un poquito a lo que les había comentado hace rato. Por favor, voy a activar también sus micrófonos. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, está habilitada para que puedan tomar la palabra y hacer alguna consulta. Hasta aquí, jóvenes y señoritas, tienen la palabra. Bien. Vamos entonces pueden usar también el chat, jóvenes, de tal forma que podamos interactuar por ambos, ¿no? Pues no hay problema. Lo que les decía. Ya hemos terminado nuestro tema número 5 y podemos dar nuestro segundo parcial ya, jóvenes, del tema. Primero habíamos dado el primer parcial, tema 1 y 2, si no me equivoco. Por favor, necesito ayúdenme. Vamos a dar ahora de los temas 2 y 3, perdón, 3 y 4.
ya, de los temas 3 y 4, segundo parcial. Por favor, vayamos anotándonos para que podamos definir incluso la fecha, próximo lunes, para ir ganando tiempo. Estaríamos hablando del lunes 8, ya, por favor, en nuestro horario, nuestro segundo parcial, nos anotaremos. Lunes 8, ahora 7. Por favor, todos tomen sus previsiones. Y de los temas 3 y 4. A ver, ¿cuáles serían esos nuestros temas? Vamos a verificar el contenido. Los temas 3 y 4 serían sociedades comerciales y 4 títulos valores. ¿Bien? Títulos valores. Entonces, por favor, anoten, necesito sociedades comerciales y títulos valores. Bien. Bien, jóvenes, entonces, por favor, eso vayamos tomando nota para que este lunes 8 de febrero demos nuestro parcial de esos temitas. Por otro lado, ya deben tener sus grupos conformados. Pedirle que a nuestro ayudante Julio que pueda, a él le van a mandar todas sus listitas, y los que no tengan igual le mandan, porque voy a pedir para que él pueda conformar otros grupos con las personas que no han logrado integrarse a ningún grupo o algún grupo. Entonces, vamos a hacer el sorteo, si se puede, mañana, jóvenes, de los temas. Si hoy pasan toda esa información a nuestro amigo, nuestro ayudante Julio, nuestro compañerito, sus listas bien ordenaditas, con sus nombres completos, pónganle un nombre más también al grupo si quieren. Mañana podemos hacer el sorteo, ¿ya? Vamos a hacer el sorteo de los temas y en base a ello vamos a definir ya la metodología de trabajo de aquí en adelante. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, duda, jóvenes, tienen la palabra de igual manera. Lice, buen día. Buen día, señorita, adelante. Lice, tenemos una sugerencia. El examen puede ser un poquito más larguito, licenciados, o sea, de tiempo, ¿verdad? Porque el primer parcial igual el examen ha sido muy corto y hemos respondido a veces algunos a la rápida y a veces nos hemos sacado al licenciado. El tiempo puede ser un poquito más largo, licenciado, por favor. Ya, vamos a ver de darles un poquito más de tiempo, que es lo normal, tampoco para que puedan estar en una sola pregunta trancados, ¿no es cierto? Voy a medir el tiempo, voy a hacer voy a sacar un promedio de tiempo de resolución del examen y a eso les voy a aumentar unos minutos más, ¿ya? Así para que todos, obviamente, si han estudiado ese rato van a responder, no es para que investiguen ese rato, ¿no es cierto? Entonces, no se preocupen, voy a tomar en cuenta eso. Ya, Lice, gracias. Bien, entonces, jóvenes, con esos detalles, mañana continuamos nuestra clase y si se puede, como les dije, mañana sorteamos los grupos para los temas que les va a tocar desarrollar y ultimamos detalles para ese tipo de trabajo. Si tal vez mañana, por si acaso, sus maquinitas de calcular se alistan para el tema de ver si hacemos los cálculos para beneficios sociales y obviamente el procedimiento, ¿ya?
Muchísimas gracias. Que tengan un buen día y cuídense, joven señoritas. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, dice. Mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. No ha pasado, dice.